Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por su comparecencia. Mire, yo lamento empezar usando un tono algo más duro de lo habitual, pero tengo que decirle que a día de hoy llevamos ya 3 años de legislatura y la política industrial del Partido Popular nos parece un fracaso. Ustedes entraron pisando fuerte, hablando de la transformación del tejido productivo andaluz con la energía verde como motor. Se habló de crear miles de empleos de calidad, aprovechando el necesario cambio de modelo productivo provocado por las necesidades del cambio climático y de las necesidades de transición energética, ¿no? Se hablaba de adaptar nuestra actividad económica para hacerla compatible con el medio, con el entorno. Y a día de hoy el principal cambio que se ha producido en el mundo rural es en el mundo rural, donde estamos cambiando olivos por placas solares. Y mire, lamento ser yo quien se lo diga, porque sabe que en mi formación estamos muy de acuerdo con la producción de energías limpias, no solo por un imperativo moral para cuidar nuestro entorno y dejar a las generaciones futuras un planeta habitable, sino por la convicción real de que la transición energética puede suponer prosperidad económica a las familias, a las empresas andaluzas, porque podría suponer el fin del oligopolio de las grandes energéticas, abaratando el coste de la energía y, en consecuencia, creando además empleo en torno a todo lo verde, un empleo de calidad. Pero eso no se está produciendo porque ustedes siguen bailándole el agua a las grandes empresas. Y, por cierto, nos gusta que usted comparezca hoy, a petición propia además, para hablar de industria, pero es verdad que también nos hubiera gustado, se ha referido a ello en el último minuto, si quiere, pero nos hubiera gustado que hubiera respondido, que hubiera comparecido para hablar del apagón al que ha hecho referencia. Es verdad que las competencias están en otros sitios, pero también creo que más allá, nos gustaría saber por qué se habló de un ciberataque por parte del presidente de la Junta en los primeros momentos, se han quejado de que se haga alusión a Sevilla y a Granada, entre otros puntos, ¿no?, como posibles puntos de inicio del problema que se produjo. Y, yo sé que todavía hay una investigación en curso, que es un tema complejo, pero también creo que seguramente usted, como consejero de Industria, Energía y Minas, tenga más información que estos diputados y diputadas, y nos hubiera gustado que, más allá de la queja en el último minuto de su comparecencia, haber podido dedicar un tiempo, no a una PNL que haremos mañana, sino a charlar, a debatir sobre este asunto, que nos parece crucial. Y entramos ahora en materia, si quiere. Le iba a decir lo mismo, no le voy a decir lo mismo que el otro día en comisión, pero es verdad que es muy complicado este tipo de comparecencia porque hay muchos datos. Yo he estado tratando de consultarlo todo, basándome en Lipian, y es verdad que los datos son positivos o negativos en función muchas veces de a cuáles de ellos acudimos. Es verdad que ahora tenemos dos grandes programas de incentivos a los que yo me voy a referir. El nuevo programa de incentivos integrados para competitividad y mejora energética, usted habla de ello, y también los incentivos complementarios a los incentivos económicos regionales para el 25 y 26. Miren, no cabe duda de que la política industrial necesita de ayudas y estímulos, esto es innegable, pero para incentivar correctamente nos parece que antes hay que tener una política industrial clara, algo de lo que carece este Gobierno. Los datos lo confirman, seguimos dependiendo fuertemente del turismo y de la estacionalidad, y nuestro tejido industrial es débil, con falta de competitividad internacional y formado en casi su exclusiva totalidad por pymes de autoempleo. La gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Esto significa que a la hora de diseñar, de repartir estas ayudas, deberíamos estar pensando en aumentar el número de empresas que deben crecer para ser más robustas y hacer mejor frente a las crisis o a los aranceles que ahora están por llegar y que seguramente van a suponer un duro revés para gran parte de nuestra economía, para afrontar mejor la digitalización, la necesaria modernización, en definitiva. Sin embargo, vemos que en los planes de incentivos de la Junta esto no es necesariamente así, porque no hay ningún mecanismo de control, además, que certifique si el impacto obtenido es el que se esperaba, si las empresas realmente han generado mejoras, si se ha aumentado el empleo en ese sector concreto, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con los planes CRECE y con todos los planes de la Junta. Es verdad que usted creo que habla de 60 y tantos mil empleos que se podrían haber aumentado y que usted los vincula directamente a los planes CRECE. Yo le diría que si nos creyésemos todos los empleos que se han creado, nos faltaría gente aquí en Andalucía a día de hoy. Tampoco vemos, y nos gusta decirlo siempre, cuando hablamos de empleo hay que hablar de brecha de género, consejero, y sigue siendo muy alta en el sector industrial. Nos parece que hacen falta planes para reducir, si estamos hablando de empleos y en teoría de empleos de calidad, ahí la brecha de género hay que reducirla, igual que en general en todo
el sistema de trabajo y es algo que los incentivos también se tendría que tener en cuenta. En el caso de los incentivos complementarios, creo que estamos hablando de la tercera convocatoria que hace el Gobierno de la Junta, un montante de 150 millones de euros dirigido a grandes empresas. Pero claro, cuando miramos cuál es el panorama de la empresarial andaluz, de las empresas industriales, pues vemos que el 1 de enero de 2023, los últimos datos que tenemos disponibles de la propia Junta, ascendía a 635.441 empresas. Las empresas de menos de 20 empleados o sin asalariados suponen el 97,7% del total. Es decir, estamos realmente pues con un tipo de empresa pequeña y mediana pues a la que no le van a llegar pues, este tipo de incentivos y a lo mejor son las que más lo necesitan. Es decir, que estas ayudas, orientadas principalmente al 2,3% del tejido industrial andaluz, tienen como misión incentivar proyectos tractores en empresas del sector aeroespacial, manufacturera y la logística avanzada que se desarrollen en Andalucía. ¿A quién le hemos dado estas ayudas en otras convocatorias? Nos hemos puesto a buscar pues, empresas como Atlantic Copper, Cunes Copper, Renault, Carajós, Cobre Las Cruces, en fin, algunas empresas de matriz extranjera, siempre o casi siempre, ¿no?, cuyas facturaciones millonarias no tenemos claro que lo hagan pues las más necesitadas, por decirlo así, y algunas además plantean algunos problemas medioambientales, algunos riesgos ciertos que hay ahora y que a nosotros en el caso de las minorías nos preocupan y nos preocupan mucho. No sabemos realmente, consejero, si estas ayudas vienen a fortalecer nuestro tejido industrial o a mejorar las cuentas de resultados de grandes multinacionales a las que parece que dopamos con dinero público y que no siempre se quedan después a revertir, digamos, que toda esa ganancia sobre Andalucía. Si hablamos de las condiciones, usted también ha aludido, ¿no? Se hacía también en otras convocatorias. Se habla de que sea un proyecto tractor, que incentive el uso de materias primas, el empleo de la zona y que en general ayude a la dinamización e impacto de la zona en la que se desarrolle la actividad. Pero a nosotros nos cuesta trabajo encontrar datos, y ahora estoy hablándoles de las convocatorias pasadas, por ejemplo, que acrediten el impacto positivo y la creación de empleo asociado a estos planes concretamente. Y en general nos falta el seguimiento de la mayoría de las políticas públicas de la Junta de Andalucía. No vamos a decir que es solo cosa de su consejería y de su ámbito, en general nos falta saber qué está pasando. Mire, en el caso de los autónomos es muy claro, muchas veces hablamos de políticas para el incentivo pues del empleo autónomo y lo que encontramos es que se crean muchas empresas y la mayoría no sobrevive a los 5 años. Pues no, en fin, necesitamos datos de ese tipo para saber dónde estamos poniendo el dinero y si realmente está revirtiendo en una modificación o alteración del sistema productivo para hacerlo más dependiente del sector industrial, menos del turismo y menos de otras actividades que en teoría aportan menos valor añadido. Me llama la atención, ¿no?, que entre las exigencias que se ven, pues que durante 5 años hay que mantener los puestos de trabajo exigidos en los términos de la resolución de la concesión y durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de fin de la vigencia establecida en la resolución de concesión. Es decir, en el caso de los empleos, que no lo he dicho bien, deben mantenerse al menos 2 años. A mí me parece un periodo muy corto y me gustaría saber si ese límite temporal viene impuesto de algún sitio o se hace porque parece lo lógico, no sé, me llama la atención porque me gustaría pensar que si le damos dinero, incentivos de este tipo a una gran empresa, el empleo que se cree va a durar más de 2 años. ¿Por qué viene ese límite? Y la pregunta es honesta porque nos gustaría saber por qué. Sobre datos, ya estuvimos discutiendo el otro día sobre el índice de producción industrial y cómo tenemos la sensación de que usted utiliza pues, los datos que más le sirven. Por ejemplo, ha hablado mucho de la industria manufacturera, que vimos que eran los más positivos, el otro día lo estuvimos viendo, de todos los que manejamos. Hay otros en los que cuando hablamos de la tasa interanual los datos no son tan positivos. Si lo que hacemos es manejar diciembre del 24 con respecto a diciembre del 23, pues entonces sí nos salen muy bien. Y en ese caso me parece que los datos que se están dando maquillan un poco la realidad del trabajo que está haciendo desde su consejería, que a día de hoy nos parece que no ha logrado los objetivos que usted se marcó hace 3 años. Si nos fijamos en datos estimados, pues no sé, del primer trimestre del 24, el PIB de Andalucía se sitúa en el 2,2, algo inferior a la media española, ¿no? Y esos son datos de la AIREF. No son datos desastrosos, no lo son, pero tampoco nos parece que tengamos que estar aquí dándonos golpes de pecho de emoción. Le decía, último dato positivo, pero no tengo claro, no porque no queramos creerlo, sino porque no sabemos cómo lo miden, ¿no? Pues el empleo de los planes crece, ¿no? Según sus propios datos, 68.000 nuevos empleos.
Y al final, le decía, como siempre, pues una asignatura siempre pendiente, el empleo femenino y la brecha de género que existe. Por hablar muy rápidamente de los incentivos integrados para competitividad, 250 millones de ayudas de fondos FEDER, gestionada en su 75% por la Agencia Andaluza de la Energía. Esto nos preocupa porque ya hemos visto que la Agencia Andaluza de la Energía, consejero, lo que es la gestión, la ejecución del presupuesto, vamos regular. Entonces, no me parece una garantía. Esperemos que se mejoren los datos de ejecución del presupuesto, ya que le hemos encargado estas ayudas que parece ser que son tan importantes para la reactivación del sector industrial. En definitiva, señor consejero, que nos parece que se podría hacer más, que queda mucho por hacer y que los principales logros que usted se propuso al principio de la legislatura a día de hoy no se han cumplido. Muchas gracias.